vamos a platicar con la doctora Sonia López Álvarez. Ella es especialista en salud pública. Le agradecemos que nos atienda vía telefónica estos minutos aquí en Mega Noticias. Doctora, muy buen mediodía. Hola, Mitzi, buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias a usted. Bueno, estamos revisando el día de hoy el asunto de la morbilidad y la mortalidad en México, lo que nos ha dejado la pandemia, algo que de todas formas que ya estaba permanente pareciera en nuestro país, pero ¿cuáles son las causas de esta alta incidencia que tenemos en nuestro territorio mexicano? En algunas zonas mucho más marcado, revisábamos hace unos momentos el territorio veracruzano, por ejemplo, en donde la diabetes o la obesidad pues pareciera no ceder entre la población. Ay, se cortó un poquito, pero las enfermedades crónico-degenerativas están con nosotros desde antes de la pandemia. Nos han acompañado desde hace muchos años. Ahora, recordemos que la primera causa de muerte en México desde hace muchos años, y en México y en el mundo, son todas las enfermedades del corazón. Y hace poco, hace unos cuantos años, la diabetes se coló como la segunda causa de muerte en nuestro país, entre hombres, mujeres y en total de la población. Ahora, el que en unos lugares haya más o haya menos, no tiene que ver con el sistema o con esto, sino acuérdense que todo esto tiene que ver con nuestros estilos de vida, con nuestra genética, con nuestra manera de comer, con nuestra manera de hacer ejercicio o no hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Que además tenemos la pandemia ha venido a descontrolar a muchas personas y ha venido a descontrolar muchas enfermedades. Entonces, pues por eso pareciera, y esto llama mucho más la atención, ¿no? Así es, sobre todo porque o vino a descontrolarlos por la falta de atención o vino a descontrolarlos porque cambiamos de hábitos. También hay algunas personas que se dieron un poco más al sedentarismo, otras personas que se dieron un poco más a la alimentación bajo carbohidratos. El otro día platicaba con un nutriólogo y precisamente eso decía, que el alto consumo precisamente de los carbohidratos, de los azúcares, pues esto generaba pues la consecuencia de otras enfermedades más. Claro, si te acuerdas, como al principio de la pandemia, cuando todo mundo nos fuimos al súper, pues comprábamos así como galletas, cereal, latas de atún, así como, no sé, como si nos fuéramos a ir más bien como de campamento, ¿no? No como quedas en tu casa y sigues comiendo normal, nada más que bueno, o sea, un poco más compensado, ¿no? Pero claro, empezamos a comer más carbohidratos, empezamos a comer más comida que con cero aporte calórico, ¿no? Nos quedamos en casa. La gente que por lo menos salía a caminar o la gente que hacía algún deporte, algún ejercicio, pues se volvió mucho más sedentario y además piensa, pues los niños también en casa, no sin hacer deporte, ¿no? O sea, sin correr, sin desfogarse, y uno también haciendo el famoso home office, donde hay estudios que dicen que pasamos más tiempo sentados, que pasamos más tiempo trabajando enfrente de la computadora que cuando vamos a la oficina, ¿no? Entonces, sí nos pegó en esta parte de comer mal. No tenemos una historia luego también en México de los malos, de que somos malos comedores, porque pues es que es imposible no comer un taquito o no comer un tamal. Pero, o sea, con la dieta alta en calorías y en carbohidratos, ¿no? Y sin movernos, pues entonces ahí es donde viene toda, y donde por eso se pareciera que estamos así como un rebrote también de las enfermedades crónico-degenerativas, pues, y sin embargo siguen estando como estaban, ¿no? Sí, quizá podamos responsabilizar, doctora, a la alimentación, a la gastronomía mexicana. Sin embargo, todo consumo debe de ser medido y no en exceso, como básicamente todo en la vida, porque, pues bueno, también esto que señala que lo que la pandemia nos dejó, pero también lo que podría estarnos afectando en un corto, mediano y largo plazo. ¿Usted prevé que estas enfermedades cardiovasculares, de diabetes, pudieran estarse incrementando el número de personas que
que lo padecen en nuestro país después de esta pandemia? Pues mira, como bien decías, no, la gastronomía no tiene la culpa, sino nosotros que nos la comemos y no nos movemos, ¿no? Porque a veces si tienes una alta ingesta y no haces y no gastas la energía, pues bueno, o sea, pues ahí están los kilitos, ¿no? Pero si bien hay gente que ha debutado, yo creo que no creo que veamos un aumento diferente. El gobierno federal y los gobiernos estatales han estado desde hace años haciendo grandes esfuerzos para modificar esta carga de la enfermedad. Tenemos el etiquetado que pareciera que da resultados en cuanto a, pues, si es alto en grasas, en sal, ¿no? En calorías, en azúcares. Entonces, es un esfuerzo conjunto del gobierno y que nosotros como población tenemos que entender que pues el gobierno pone su parte y nosotros tenemos que poner nuestra otra parte, ¿no? Pues de hacer un poco de, yo no te digo que te vuelvas un Ironman, sino salir a caminar 20 minutos, media hora, ¿no? Ahora que ya podemos estar al aire libre, ¿no? Y en el aire libre no tenemos ese riesgo del coronavirus. Ahora, quisiéramos ver que esto va para abajo, pero no lo sé, y no es porque haya un repunte o que haya nuevos casos, ¿no? O sea, que aumente la incidencia, sino yo creo que puede haber muchos casos, o podremos ver casos descontrolados, casos de enfermedades crónico-degenerativas descontrolados, porque pues a lo mejor hay gente que por miedo dejó de ir a sus controles, ¿no? Por miedo dejó de acudir al centro de salud a checarse la presión, el azúcar, ¿no? Por miedo dejaron de hacer el ejercicio. Entonces, sí podemos ver, a lo mejor no un aumento en la incidencia, pero sí que la prevalencia continúa, ¿no? Ahorita que mencionaba la palabra miedo, y esto también podría abonar, además de aquellas personas que padecían alguna de estas enfermedades crónico-degenerativas, podría sumarse aquellas psicológicas, aquellas que pues también nos tienen en un estado anímico bajo. Eso tiene como consecuencias también que bajen nuestras defensas, en fin, una cadena de consecuencias después de la pandemia. Claro, o sea, la pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas de cómo vivíamos, de cómo debemos o cómo nos hemos tenido que replantear un poco también nuestra manera de vivir, ¿no? Nuestra manera de estar. Ha habido también mucha afectación, como bien decías, psicológica, ¿no? Mucha merma en la salud mental, en los niños, en los adultos, en la gente que ha estado encerrada en casa, ¿no? Todo el tiempo, que sí hace que uno, digamos que el estrés afecta al sistema inmune. El dormir mal, el comer mal, todo eso afecta a nuestro sistema inmune, y no es como que, como estoy estresado me enfermé, más bien no. Todo este cúmulo, toda esta suma básicamente de estrés, hace que el sistema inmune, pues digamos que se distraiga, y entonces ahí es cuando, pues, surgen, ¿no?, las enfermedades, ¿no? Y el tema de la salud mental, pues también está estudiado, ¿no? Claramente está estudiado cómo se ha afectado esta parte de el encierro, ¿no? Para los niños, para los adultos. Además, luego tienes a todas las personas que además desgraciadamente perdieron la vida, o sea, familiares de los que perdieron la vida, ¿no? Que también, a causa de la pandemia, que también, pues eso también, quieras que no, te hace y te merma toda pues la salud mental y la salud familiar. Entonces, es ahí donde viene esta parte de recuperarnos, ¿no? De con esta nueva normalidad, de tratar de salir adelante, de tratar de retomar nuestra vida y planteárnosla desde otro punto de vista, pues un poco más sano, ¿no? Si quieres, ahí un poco más controlando nuestra alimentación, controlando el estrés. Es difícil, pero pues se puede, hay mecanismos, ¿no?, para lograrlo.
Eso, doctora, justamente era lo que le quería yo preguntar. Entonces, ¿qué hacer en medio de esta situación? Usted mencionaba, quizá personas por miedo no acudieron al hospital para poder atenderse, sin embargo, también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, en el ISSSTE, les han postergado las consultas, les han postergado quizá alguna cirugía que no era de emergencia, les han postergado también los medicamentos que no han podido encontrar, muchos de ellos, esta salud mental de la cual hemos estado mencionando. Pero entonces nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la recomendación por parte de los especialistas? Pues ahora bueno, es que acuérdense que tuvimos un gran repunte, ¿no? Y hubo mucha reconversión de hospitales y muchos hospitales COVID, y luego eso, como bien dices, ¿no? Citas reprogramadas, cirugías reprogramadas. Entonces, bueno, es hora un poco de empezar a tomar esta parte de regresar a esta normalidad, a la de cuidar nuestra salud, ¿no? Porque si bien los especialistas, los médicos, las instituciones ponen una parte, la otra parte pues nos toca a nosotros, a la población y a los pacientes, ¿no? A cuidarse, a hacernos responsables por nuestra salud. Entonces, con todas las medidas de seguridad y de precaución, con mi cubrebocas, con mi alcohol gel. Ahora, como ya está aumentando la vacunación y ya hay más gente vacunada, bueno, pues también disminuye, pues digamos, un poco la exposición, pues retomar sus consultas, retomar sus medicamentos, ¿no? Volver a este track volver al camino del control, ¿no? Volver a controlarnos el azúcar, el peso, la presión arterial, ¿no? Porque al final, pues eso sí es un gran problema, ¿no? Hablando de la mortalidad de nuestro país, ¿no? Y de cómo, y de los niveles, como bien decías, de las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en nuestro país. Bien, para finalizar esta entrevista, doctora, déjeme preguntarle esto. Usted hace unos momentos hacía referencia al nuevo etiquetado de los productos, en donde podemos ver el contenido calórico en grande, en donde podemos ver la cantidad de azúcar en letras mucho más grandes para que nosotros a su vez hagamos conciencia. Pero realmente lo hemos hecho. ¿Sabe usted qué tanto ha sido efectivo este nuevo etiquetado en los productos? Pues la verdad, el etiquetado es muy claro y yo puedo hablar de mi propia experiencia, que yo agarro un producto y le veo el etiquetado y le veo tres sellos y pues lo dejo, ¿no? Pero eso se va a ver a lo mejor en 1 o en 2 años, ¿no? Cuando hagan otra vez una en la Salud, ¿no? En la Encuesta Nacional de Salud, vamos a ver si ha habido esos cambios. Yo creo y siento que la gente, por lo menos, ha sido más consciente de decir, pues mira, esto tiene azúcar, esto tiene más sal, o sea, por lo menos saben lo que están comiendo, ¿no? Pero son los investigadores y las autoridades las que nos van a decir cómo ha funcionado el etiquetado, ¿no? Como en otros países que tienen un etiquetado parecido al que pusieron en nuestro país. Bien, pues vamos a poner atención a eso que se dé a conocer, los resultados después de cierto tiempo de este famoso etiquetado. Muchísimas gracias, doctora Sonia López Álvarez, especialista en salud pública, por esos minutos con Mega Noticias. Gracias a ti, Mitzi. Hasta luego, buenas tardes.